Espero que estén todos muy bien. Soy el doctor Pablo Rodríguez, presidente de FAED, y tengo el agrado de iniciar este webinar internacional intersocietario FAED en DIVA, que se va a denominar Enfoque Multidisciplinario en el Tratamiento Actual del Cáncer Colorectal, que contará con tres disertantes que ya los vamos a presentar. Y antes de comenzar, y a modo de introducción, quería agradecer a las autoridades de ENDIVA, y fundamentalmente a las doctoras Paola Adami y María Iriarte, que forman parte del comité científico de ENDIVA, que hace unos meses nos convocaron para hacer este webinar. ENDIVA, tengo el recuerdo que ya hace varios años hace este evento, hace actividades vinculadas a este momento importante en marzo, que es el mes de prevención del cáncer de colon. Y la verdad que nos hemos sentido muy honrados de que en esta oportunidad nos convoque a la Federación Argentina de Asociaciones de Endoscopía Digestiva para que lo hagamos en forma conjunta. Así que nos sentimos verdaderamente muy complacidos y muy honrados de poder hacerlo juntos. Eh, para no extenderme, le voy a dar la palabra a la doctora Jacqueline Gobelet, que va a ser, es otra de las directoras de este evento, quien va a presentar a los speakers y bueno, vamos a comenzar con la coordinación eh, de este webinar. Jackie, vas a poder explicar un poco cómo vamos a funcionar esta noche. Y al final seguramente vamos a tener espacio para preguntas. Bueno, muchas gracias nuevamente y nuevamente agradecido a Endiva por poder hacer esta actividad en forma conjunta. La verdad es que es un honor para nosotros también, Pablo, ¿eh? Y Jackie. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a comentarles entonces un poco la dinámica del webinar. Vamos a tener tres conferencias de 20 minutos cada una. Voy a presentarles ahora a continuación quiénes van a ser nuestros disertantes y al final vamos a dejar el momento para las preguntas. Le vamos a ir pidiendo que a medida que transcurran las charlas, ustedes puedan ir haciendo sus preguntas al chat del YouTube. Y bueno, hoy la verdad que estamos muy contentos, ya Pablo lo dijo, de tener esta reunión en conjunto y de además tener la presencia de tres expertos en los temas en los que los hemos convocado a cada uno. Vamos a tener en principio al doctor Juan Manuel O'Connor, un reconocido oncólogo de nuestro país. Él dejó su charla grabada, pero va a estar en vivo para el momento de las preguntas. El doctor O'Connor es jefe de la sección de tumores gastrointestinales del Instituto Fleming de Buenos Aires. Es miembro de la Sociedad Europea de Tumores Neuroendocrinos. Él es miembro de la Sociedad Americana de Oncología Clínica y de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Nos va a dar el primer tema que es sobre personalización del tratamiento en el cáncer colorectal, de la genómica a la inmunoterapia. Posteriormente a esto vamos a tener la conferencia del doctor Arturo Valle. El doctor Arturo Valle es cirujano endoscopista de la Clínica Santa María de Chile. Él es past president del Departamento de Cirugía Endoscópica de la Sociedad de Cirujanos de Chile y es director del curso CICE LATAM, un prestigioso curso que se realiza anualmente con diferentes temas de la cirugía endoscópica. Él trabaja desde hace varios años arduamente en el desarrollo de la cirugía mini-invasiva, endoscópica y también en la endoscopia terapéutica, su foco principalmente es en el tercer espacio. Él nos va a hablar sobre la endoscopía intervencionista en el tratamiento del cáncer colorectal y herramientas y técnicas innovadoras. Y finalmente, la última charla está a cargo del doctor Gerardo Zanoni. El doctor Gerardo Zanoni es un estimado y prestigioso coloproctólogo de nuestra ciudad de Córdoba. Él trabaja, es staff del Sanatorio Allende de aquí de Córdoba y se va a referir al tema de innovación en cirugía colorectal, perspectivas futuras y tendencia emergente. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a la primera conferencia a cargo del doctor Juan Manuel Locón. Buenas noches, mi nombre es Juan Manuel O'Connor, soy médico oncólogo clínico
y agradezco en primer lugar a las autoridades que me han invitado de parte de FAED y Endiva para este webinar internacional. El tópico del cual voy a hablar Gracias. es justamente algunos avances y la personalización del tratamiento para el cáncer colorectal. Así que, si me permiten, voy a compartir acá mi pantalla. Bueno, este es el tópico al cual me voy a referir, que tiene que ver justamente con el avance desde la genómica a la inmunoterapia. Bueno, un poco la agenda que vamos a desarrollar, algunos aspectos de la carcinogénesis y que tiene que ver justamente con el tratamiento, algunos cambios que han habido en la clasificación, tanto en enfermedad temprana como en enfermedad avanzada, el porqué, la multidisciplina y la participación de los gastroenterólogos y hacia dónde creo que vamos en el corto a mediano plazo. Bueno, una primera parte tiene que ver con la introducción y aspecto de la carcinogénesis. Ustedes saben que los eventos genómicos en cáncer colorectal han mostrado una relación con la respuesta a terapia target. Conocemos exactamente los cambios y las alteraciones genómicas que hacen que se desarrolle el cáncer colorectal. En la práctica nos enfrentamos, por supuesto, a la complejidad del genoma, la evolución clonal, que es un aspecto muy importante, y justamente la presión asociada a selección por el tratamiento que hagamos con el paciente. Antes pensábamos que teníamos un gen, una droga, y hoy sabemos que en realidad es la etapa o la era de la multiomics, donde tenemos distintos drivers potenciales y esto se modifica por presión de selección del tratamiento. Entonces es mucho más complejo, no es una célula, es un conjunto de células que están asociadas en la cripta, como ustedes pueden ver, y esto justamente es lo que hace aún más complejo el abordaje en cáncer colorectal, ¿no? Comparado con otros modelos de tumores sólidos. Vemos la denominada zona de lucha, que es esta zona de intersección entre la mucosa. Las características, imaginen justamente los distintos elementos procarcinogénicos y la posibilidad de defensa de esa mucosa a nivel colónica. Y si uno lo mira con microscopio, seguramente vamos a ver que hay una serie de eventos y de vías de señalización a nivel intracelular que van a hacer justamente que esta zona de lucha sea donde se libre esta batalla para el desarrollo o no del cáncer colorectal. Por eso es muy importante, y esto es para entender un poco más en el contexto la complejidad que implica hoy en día el tratamiento en esta enfermedad. Parece algo muy lineal, uno conoce los pasos de carcinogénesis, por ejemplo, mutación de APC, mutación de Carras, que todos ustedes lo han escuchado, es un evento genómico inclusive relativamente frecuente en distintos modelos de tumores sólidos, y sin embargo, cuando nos enfrentamos a la determinación del tratamiento, hoy en día cuesta definir cuál es la mejor estrategia y el oncólogo trata de pensar cuál es la mejor secuencia de tratamiento para ese paciente en base a la información que tenemos. Como les comentaba, todo va cambiando. Siempre tenemos la posibilidad del TNM para la mejor estratificación de los pacientes, pero fíjense que probablemente ya necesitemos aún poder caracterizar mejor este tipo de tumores. Algunos hablaban del TNMI por el inmunoscore, o sea, tratando de determinar, además del T, del N y del M, algunas características moleculares y poder conocer el microambiente inmune que pueda tener ese tumor y que esto nos permita justamente tratar de establecer algún criterio pronóstico, como se ha visto con el Immunoscore, y el objetivo más importante es predictivo de respuesta a algún tipo de tratamientos. Y hoy en día ya entramos en la era de la denominada biopsia líquida, ¿sí? Imagínense ahora que yo puedo obtener información trascendental de las características de ese tumor a través de muestras de sangre como método no invasivo, donde yo puedo saber o detectar fragmentos de proteínas, de ARN, del ADN tumoral circulante, ¿sí? De células inmunes, es decir, una serie de elementos, sobre todo el que más van a escuchar ahora es el ADN tumoral circulante, fragmentos del tumor para detectar lo que tratamos de definir como enfermedad residual mínima o enfermedad residual molecular, o sea, trabajar más allá del TNM para mejor caracterización de los pacientes.
¿Cuál es el concepto que está atrás de la biopsia líquida? La determinación en sangre, en una muestra de sangre, de células tumorales circulantes, que fue el concepto que hace muchos años inició toda esta etapa a la cual hoy llegamos para la determinación de ARN tumoral circulante, exosomas y ADN tumoral circulante, como les comentaba previamente. Entonces yo puedo determinar, por ejemplo, esas determinaciones de Carras o BRAF ahora en una biopsia líquida, o puedo determinar a través de fluorescencia distintas características o fragmentos del tumor detectables en sangre, o algunas mutaciones específicas inclusive, o, por qué no, fusiones génicas. Es decir, tratar de conocer cuáles son las características moleculares drivers en esa potencial actividad del tumor, entendiendo que no todos los tumores del colon son iguales y por eso hablamos de esta determinación. Y le traigo a colación el concepto de la biopsia líquida, que ya tiene algunas aplicaciones a las cuales nos vamos a referir posteriormente. Uno puede tener distintas etapas, ¿no?, de la enfermedad. Fíjense acá, desde la detección temprana, el diagnóstico clínico, tratamiento neoadyuvante, quimioterapia posterior o tratamientos o determinación de la recurrencia, ¿no? Y yo podría incorporar el concepto de la biopsia líquida en en las distintas etapas o segmentos de la evolución de la enfermedad. Y la verdad es que la evolución ha sido de atrás para adelante, ¿no? Hemos empezado a ver mutaciones de resistencia en enfermedad avanzada, monitoreo del tratamiento, o sea, la respuesta al tumor más allá de los estudios por imágenes, determinación de la enfermedad residual mínima, es decir, si un paciente que ha sido operado y así está libre de enfermedad macroscópica, además yo puedo certificar de que no tiene enfermedad residual molecular. Y fíjense, hoy en día ya hablábamos, yo hace algunos años mostraba esta diapositiva y lo veía como realmente algo muy lejano, la posibilidad de detección temprana. Un aspecto relacionado en cuanto a enfermedad adyuvante, es decir, en enfermedad localizada, es para mostrarles como un ejemplo, ¿no? Fíjense en un grupo de pacientes de un estudio observacional, donde yo tengo el ADN tumoral circulante negativo. Fíjense la curva de sobrevida, o sea, prácticamente el 100% de esos pacientes va a estar libre de enfermedad en el tiempo. Pero si tiene positivo y yo no tengo imágenes que confirmen el potencial, el compromiso metastásico, el 100% prácticamente va a recurrir y va a morir por enfermedad, ¿sí? O sea que yo puedo tener una determinación, y eso es lo que hoy sabemos de la determinación de biopsia líquida y del ADN tumoral circulante, un factor pronóstico muy fuerte, ¿sí? Y estamos en búsqueda de la denominada utilidad clínica de esta información para que realmente pueda extrapolarse a nuestra práctica asistencial. Les decía previamente, en esa diapositiva que les mostraba anteriormente, que yo veía quizás un poco más alejado el tema de detección temprana. Estas son las nuevas guías en Estados Unidos, mejor conocidas por ustedes, inclusive en cuanto a la detección temprana y a bajar el rango de edad. Y miren, recientemente publicado en el New England, un estudio de test en sangre con ADN libre de la célula circulante para el screening de cáncer colorectal con una alta sensibilidad y especificidad. Imaginen esta herramienta, o por ejemplo, un test en materia fecal para estudio multitarget. Imaginen esta herramienta que puede lograr mejor adherencia para las personas, estamos hablando de personas sin un diagnóstico, o sea, en el escenario de screening o tamizaje, y que además yo pueda seleccionarlos para saber quiénes son aquellos que realmente van a necesitar un estudio de videocolonoscopía como parte complementaria. Bueno, lo traigo a colación porque esto ha sido de muy reciente publicación y creo que es un dato muy relevante a tener en cuenta. También sabemos que en enfermedad avanzada nosotros utilizamos distintos biomarcadores que nos permiten justamente personalizar la terapia para estos pacientes. Saben que este es el panorama en relación a distintos biomarcadores. Fíjense que casi un 50% sabemos que, por ejemplo, tienen RAS wild type, es decir, que no tienen mutaciones en KRAS, o hay mutaciones de PIK3, o mutaciones de BRAF, que es algo para lo cual hoy tenemos una terapia target, o la denominada inestabilidad microsatelital, que en enfermedad avanzada, en cáncer colorectal, es de entre un 4 a 5%.
Aún y a pesar de los avances, fíjense que hay un 45% donde no tenemos un driver claro y no tenemos tampoco una posibilidad de una terapia dirigida en ese escenario. O sea, se ha mejorado, pero necesitamos aún conocer más en este punto para poder determinar mejor los tratamientos. Este es nuestro esquema hoy en día, así lo pensamos, como la terapia dirigida por biomarcador. Nuestro target, quizás diría uno de los más importantes, es la proteína del RAS. Si es RAS wild type, utilizamos una serie de anticuerpos que son inhibidores del factor de crecimiento, del receptor del factor de crecimiento epidérmico, o si tiene mutación de BRAF, podemos utilizar terapia anti-BRAF, o si tiene esta característica de inestabilidad microsatelital, son candidatos justamente a recibir inmunoterapia. En general, conceptualmente las mutaciones son excluyentes, o sea que si yo puedo determinar alguna de estas, probablemente tenga el mejor driver o el mayor beneficio con algún tipo de terapia, pero está claro que puede haber coocurrencia de estas mutaciones. Y a todo esto del perfil molecular se agrega otra variable que también es importante, que es la lateralidad, ¿sí? Hay perfiles moleculares, fíjense por ejemplo, en este escenario de pacientes con inestabilidad microsatelital, esta característica la tienen más los tumores del lado derecho. Miren acá, ciego, colon ascendente, ángulo hepático y mucho menos frecuentemente hacia el lado izquierdo. Lo mismo sucede con otros perfiles moleculares que predominan en el lado izquierdo y menos frecuentemente en el lado derecho. O sea, a lo molecular, que yo les comentaba previamente, la lateralidad tiene un factor pronóstico y predictivo, ¿sí? Porque hay diferencias desde el punto de vista estructural y molecular. A modo de ejemplo, acá les muestro un estudio clínico, digamos, para tener en cuenta cuánto vive un paciente con cáncer colorectal metastásico que es RAS wild type, o sea que no tiene mutación de KRAS, aproximadamente 2 años y medio, y este dato surge de un estudio clínico randomizado. Pero ¿qué pasa si yo le agrego la variable de lateralidad, izquierdo y derecho? Primero veo que los tumores que se benefician con esta terapia de inhibidores de receptores factores de crecimiento epidérmico son los izquierdos. Y por eso en este subgrupo yo inclusive puedo identificar una diferencia cuando le agrego a lo molecular la lateralidad, ¿sí? Por eso les pongo como ejemplo este estudio, porque esto forma parte de nuestro quehacer diario cuando tenemos que determinar cuál es la mejor terapia para nuestro paciente. O, ¿por qué no pensarlo con la mutación del BRAF? Acuérdense esa primera fotografía que yo les mostraba de las vías de señalización intracelular, ahora focalizadas en receptores factor de crecimiento epidérmico, RAS, BRAF, MEK y ERK. Es una vía de señalización vertical que, si yo puedo bloquear en distintos niveles, tengo mayor posibilidad de lograr un efecto de tipo antitumoral. Acá les muestro un estudio pivotal que muestra una de las primeras combinaciones de tratamiento sin quimioterapia efectiva para cáncer colorectal metastásico, con una doble o triple combinación bloqueando de forma vertical la vía de activación, en este caso ligada a mutación del BRAF, ¿sí? Y lo que sería la vedette del momento, la inmunoterapia, en esta población MSI high, como se denomina, o con déficit de la expresión de proteínas de reparación del ADN, ya tenemos un estudio clínico que nos muestra que este subgrupo de pacientes, ahora por selección molecular, porque tienen este déficit de expresión de proteínas, se beneficia con la inmunoterapia. Y miren la sobrevida o el plató que logra la curva en este porcentaje de pacientes cuando utilizo la inmunoterapia en vez de la quimioterapia estándar con agentes biológicos como usamos en nuestra práctica. ¿A qué se debe esto? Este subgrupo, y acá se los grafico, fíjense a la izquierda, que tiene, por ejemplo, alteración del ADN, porque tiene una alteración en la maquinaria de reparación, va a generar lo que llamamos neoantígenos. Esas mutaciones se convierten en neoantígenos que son leídas por la célula dendrítica, transformadas para expresión en la célula T, porque tienen un poder antigénico, y los mecanismos de inhibición a través de CTLA4 o PD1 hacen que haya una interacción negativa, ¿no? Que no haya una respuesta a reacción inmune
Por eso el bloqueo de estas proteínas anti-CTLA4 o anti-PD1 constituyen la base racional de la inmunoterapia, porque esto es lo que sucede en ese subgrupo de pacientes con inestabilidad microsatelital, que es un tumor denominado hipermutado, porque tiene una serie y aumento de estos neoantígenos por déficit de reparación del ADN. Bueno, un poco, como decíamos acá, haciéndonos amigos los gastroenterólogos y algo de futurología en el tratamiento del cáncer colorectal, screening y detección precoz molecular. ¿Por qué no pensar? Hay algunos estudios como esta plataforma CancerSeq, que ha valorado proteínas circulantes y mutaciones en ADN circulante, inclusive determinando tumores no metastásicos. Miren ustedes, sin saber el sitio de origen, la detección de cáncer de ovario, tumores hepáticos, cáncer de estómago, páncreas, en un porcentaje relativamente alto para pacientes con diagnóstico no metastásico, ¿sí? Imaginen que esto, por supuesto, que necesita validación y a futuro, pero bueno, es una herramienta, o al menos hay una publicación en la revista Science hace algunos años que muestra esta alteración y nos hace pensar, ¿por qué no?, como determinación para potencial diagnóstico de la enfermedad. El microbioma es algo muy importante y por eso hacía referencia a los gastroenterólogos que justamente están, creo, liderando gran parte de la investigación, tratando de explicar el rol de la microbiota, tanto en carcinogénesis como en respuesta al tratamiento, como en potencial característica futuro para prevención. ¿Por qué? Porque justamente tiene interacciones con distintos tipos de actividades dentro de la mucosa gastrointestinal. Acá ustedes pueden ver estas comunidades de microbios, porque en realidad yo creo que deberíamos ser más abarcativos y hablando de microbioma, no tanto solo de la microbiota, pero creo que es un tema de gran importancia hoy en día, porque inclusive, digo, para el oncólogo, se ha visto que alguno de estos factores puede estar asociado a resistencia a un tratamiento antineoplásico. Imagínense si uno pudiera vencer este tipo de resistencia modificando justamente la microbiota, ¿no? Y estos son datos que se conocen ya de hace mucho tiempo. La influencia pueden tener bacteroides o bifidobacterias en el desarrollo, en la carcinogénesis, en cáncer colorectal. Creo que no es un concepto nuevo, pero me parece que actualmente se está dando una mayor información y creo que es relevante a futuro conocer más detalles. Y para nosotros esto fue este dato o este hallazgo. Fíjense, análisis de fusobacterium y persistencia de respuesta antibiótica en cáncer colorectal, esto detectado en una metástasis hepática. O sea que realmente por eso esta determinación, ¿no?, a través de su pasaje por sangre y detección en un tejido, un órgano que es como un homing especial para el desarrollo de metástasis hepática, poder determinar justamente cuál es la influencia. O sea que realmente creo que el concepto es muy importante y vamos a conocer a un futuro, yo creo, relativamente cercano, más detalles. Y hoy en día hablamos de trasplante inclusive de microbiota fecal, etcétera, que seguramente, bueno, no quiero meterme en un tema que no tengo la expertise, pero creo que abro el juego porque es muy importante a futuro y creo que está el rol acá tanto de gastroenterología y la endoscopía y de la toma adecuada de muestras para poder estudiar todas estas características. La microbiota se ha visto que mantiene esta salud homeostasis del huésped. Estos desbalances, creo que ya todos conocemos su rol en carcinogénesis, pero imagínenlo desde nuestro punto de vista, pensándolo en sensibilidad y resistencia al tratamiento, ¿sí? El efecto protector de algunas bacterias y la posibilidad de cambiar esa microbiota para modificar historia natural de la enfermedad o mejorías o mayor sensibilidad a algún tipo de terapia, y acá también entra la inmunoterapia en el juego de su interacción con la microbiota. Bueno, a modo de conclusiones y para terminar esta charla, me parece que el incremento de la información se ha vuelto cada vez más compleja para la toma de decisiones. Creo que hemos pasado de conocer características del paciente a información, miren lo pasado, presente y futuro, y fíjense cómo la información molecular hoy en día gana mayor terreno y cómo tenemos que hacer para procesar toda esta información y poder evaluar opciones de tratamiento disponibles en base a niveles de evidencia. O sea, creo que esto grafica
¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo ha evolucionado la medicina? Yo puedo hablarles del cáncer colorectal, que es a lo que me dedico, pero para toda la oncología en general y más aún para el tema de los tumores sólidos. Y entonces hablamos de algunos cambios que ha sucedido en la oncología, ¿no? De considerar una enfermedad anatómica y claramente asociada a una enfermedad de tipo genómica, ensayos clínicos y hoy en día esta determinación para mejorar nuestra personalización terapéutica, de tener pocos ensayos hoy en día. Tenemos la posibilidad de participar en estudios internacionales. Hemos tenido el advenimiento de la inmunoterapia que también llegó al escenario de cáncer colorectal y de tumores digestivos y por supuesto que aparición de ensayos diagnósticos genómicos integrales. Hemos visto algunos ejemplos e inclusive en cáncer colorectal que guiarán seguramente y mejorarán nuestra aproximación diagnóstica a futuro. Y por supuesto que la multidisciplina demostrado su efecto en algunos estudios, a mí me gusta este título, ¿no? De la cura a la atención, o sea, el equipo multidisciplinario no es solo el cirujano y el oncólogo, es el gastroenterólogo, el médico endoscopista quien hace el diagnóstico, la toma de muestra, el análisis de la muestra, la toma de decisiones, inclusive la atención oncólogo, cirujano, radioterapeuta y cuidados paliativos. Esa es una línea de cuidado continuo que nos permite mejorar la sobrevida y mejorar los resultados en esta población, como ustedes inclusive pueden ver con algún estudio en base a evidencia. Y bueno, con esto los dejo, agradezco nuevamente la invitación y quedo abierto para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, excelente la presentación del doctor O'Connor, como nos tiene acostumbrados. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda conferencia de esta noche, a cargo del doctor Arturo Valle. El tema que nos va a hablar Arturo es endoscopía intervencionista en el tratamiento del cáncer colorectal, herramientas y técnicas innovadoras. Arturo. Hola, muy buenas noches a todos. Primero que nada quiero agradecer a la Federación Argentina de Asociaciones de Endoscopía Digestiva y a los endoscopistas digestivos de Buenos Aires, reunidos en Endiva, por la invitación a participar en este webinar intersocietario. En esta oportunidad me pidieron hablar de endoscopía intervencionista en el tratamiento del cáncer colorectal, herramientas y técnicas innovadoras. Me pareció un poquito largo, pero voy a tratar de desarrollar dos grandes conceptos. Ese es mi disclosure. Y entonces, la idea, vamos a hablar un poco de las evaluaciones de las lesiones, cómo estandarizar una adecuada colonoscopía frente a una lesión, definir un par de objetivos, definiciones y simplemente mencionar las clasificaciones que son conocidas por todos. Y después de hablar tres técnicas resectivas e innovadoras que me parecen que deben tener una mayor relevancia hoy en día versus las clásicas. Entonces, en cuanto a este algoritmo, cuando uno encuentra una lesión en el colon, principalmente uno tiene que simplemente definir si es pediculada o no pediculada, y después, según el tamaño, empezar a definir si es que cuál es el riesgo potencial de tener compromiso submucoso, y eso va a estar definido o va a definir en el fondo el riesgo de ganglios o linfonodos positivos, que es el principal objetivo. En esta oportunidad me voy a basar principalmente en estas guías, viene saliendo del horno, son unas guías de la AGA, que acaban de publicarse ahora en marzo de este año.
Entonces hay que saber cómo, a modo general, que la colonoscopia con polipectomía logra reducir la incidencia y la mortalidad con cáncer colorectal hasta un 50%. Existe una gran variabilidad cuando uno habla de que hizo una polipectomía completa. En general, puede quedar tejido residual entre un 6,5 o casi un 23%. Por lo tanto, una adecuada evaluación y resección de pólipos son necesarias para potenciar la colonoscopia como prevención del cáncer de colon. Y dentro de los aspectos más importantes, las técnicas de polipectomía involucran también optimizar la detección de lesiones, que tiene que ver con el riesgo de desarrollo de una resección con el fin, en el fondo, de realizar una polipectomía o una resección de esta de forma segura. Hay que entender que la evaluación hoy en día de una lesión, para poder hacerla adecuadamente, se requiere de alta definición, de luz blanca u cromondoscopía y una documentación, que significa guardar fotos que pueden hacer reuniones posteriores, como se hace en Japón, por ejemplo. También existe una inspección cercana que en caso de sospecha de invasión de la submucosa, que va a ser el factor más importante, es bueno usar Near Focus o por eso algún tipo de magnificación. También la evaluación estandarizada en cuanto a hablar de la descripción, morfología, superficie, tamaño y localización permite una comunicación adecuada entre endoscopistas e incluso con coloproctólogos en el caso de derivar un paciente a cirugía. Esto permite mejorar las prácticas en técnicas de resección y también definir los intervalos de seguimiento cuando un paciente se le reseca o no se le reseca una lesión. Existen múltiples clasificaciones y asociaciones, en tanto la AGA, la ASGE o la Asociación Americana de Gastroenterología, que concluyen que en general la de París, que ya les voy a mencionar, la de París es un poco la más estandarizada y adecuada, que no requiere una mayor estandarización. Hay otras clasificaciones que principalmente se definen, que tratan de definir la invasión submucosa y se utilizan principalmente en centros de referencia. Y todo esto va a permitir en el fondo un tratamiento proporcional y adecuado. Cuando hablamos de una lesión, lo más importante es poder definir macroscópicamente si la lesión es benigna o es maligna, y eso va a estar dado por la sospecha de invasión de la submucosa. La morfología y la evaluación de la superficie son menos útiles en cuanto a diferenciar la profundidad de la invasión. Obviamente, cuando hay una invasión de la submucosa, va a ser un diagnóstico histológico post-resección, el que nos va a definir si en general es más de 1000 micras, tiene que ser derivado de cirugía por el riesgo ganglionar, y cuando hay menos de 1000 micras hay que definir en el fondo cuál es la mejor alternativa de las que ya le vamos a conversar. Eso, entonces, ¿cómo se define un pólipo o una lesión maligna? Es una lesión colorectal con extensión de elementos displásticos dentro de la submucosa, pero que no compromete la muscular propia. El problema es cuando un patólogo informa que un pólipo maligno, hay un pólipo maligno, pero la pregunta es cómo proceder, cómo seguir. Se envía a cirugía por un posible cáncer residual porque no logré resecar completa la lesión, o simplemente un seguimiento. Pero ahí la pregunta, vuelvo a reiterarla, que es qué pasa con el probable compromiso del linfonodo. Este es un simple pólipo que estamos todos probablemente acostumbrados a resecarlo de alguna manera, pero la pregunta es, ¿se trata de un pólipo maligno? ¿Y cuál es la conducta recomendada? ¿Solamente tomar una biopsia, resecarlo por completo, definir márgenes? ¿Qué alternativas tengo? Esto finalmente se resecó con una asa caliente, con inyectoterapia, y resultó ser un adenoma tubulopapilar con displasia epitelial de alto grado y un microfoco aislado de adenocarcinoma intramucoso. Entonces, cuando hablamos, para un poco ordenar el tema, frente a las lesiones, cuando hablamos, hay múltiples clasificaciones. En general se tiende, por ejemplo, en toda colonoscopía a sobreestimar el tamaño. Si hay algo pequeño, uno lo ve en general más grande. Hay un 35,2% de variabilidad en la indicación de seguimiento, en fondo que unos definen que hay que seguirlo cada un año, otros cada 3, cada 5, y así sucesivamente. Por ejemplo, el 42% de los pólipos definidos como un NICE3, que ya les voy a comentar, tienen invasión de la submucosa, o una lesión LCT no granular mayor de 10 milímetros tiene hasta un 31,6% de rasgo de compromiso de la submucosa. O, por ejemplo, una lesión de 0 a 2C tiene hasta un 36% de riesgo de cáncer invasivo, incluso lesiones que son menos de 20 milímetros, donde la polipectomía nadie se lo cuestiona y es de rutina, la verdad. Es por eso que insisto que lo más importante es tratar de definir, para todos quienes nos dedicamos a la endoscopía o colonoscopía, poder definir la invasión de la submucosa, porque puede llegar en lesiones planas o no granulares hasta un 5%, o incluso si tiene una depresión central puede multiplicarse hasta por 6 veces, perdón, 5 veces, no más. Eso, 7 8 veces. Y si existe sospecha de la invasión submucosa, lo más importante es que tiene que ser una resección en bloque.
Simplemente para mencionarles de las clasificaciones, ahí se pueden quizás agrupar en dos grandes grupos: los patrones de superficie, que está el NICE, este workshop de lesiones polipoidías cerradas, el de Kudo, y el JENET, que es esta asociación japonesa, que hablan de cómo es la superficie de la lesión. Y hay otras que solamente en esa voy a mencionar algo, que está la de Paris, las lesiones de crecimiento lateral, y la de Viena. Todo esto con la idea, insisto, de poder determinar el riesgo de invasión de la submucosa y si la resección debería ser realizada o no, con la idea que si invade, tiene que ser en resección en bloque. Este es el índice, no es la idea profundizar en ella, pero ¿cuál es el problema? Que requiere magnificación, entrenamiento y validación. Esta es otra clasificación que se basa en el patrón, en el fondo, de la superficie, pero lo mismo, requiere magnificación, entrenamiento y validación. Esto generalmente se utiliza en centros de referencia. La clasificación de Kubo, conocidos por todos, es también, uno logra poder diferenciar si hay hiperplásico, adenoma, si es un cáncer, pero también requiere magnificación, entrenamiento y validación. El JENET, la asociación japonesa, un poco lo mismo, por lo cual son poco, digamos, prácticas y poco reproducibles en el uso. En cambio, la de París es simplemente relacionada a la morfología y es un poco cómo puede describir una lesión. Se describen en tres grupos: los polipodíos, no polipodíos y excavadas. No va la idea al tema a hablar de cada una, pero como están las imágenes, ¿qué es lo importante principalmente? Que cuando, por ejemplo, una lesión es 1S, que significa que es un pedículo, pero no es un pedículo, una lesión cesi, como en la segunda imagen, pero es mayor de 2 centímetros, tiene un riesgo de un 11% de tener ganglios positivos. Por ejemplo, si es una 2A, tiene un riesgo, o una LCT granular, tiene un riesgo de 1 a un 2%. Pero si a eso yo le sumo una lesión mayor de 1 centímetro, ese riesgo de ganglios positivos sube de 1,2, de 1 o 2 a 6 o 10. Por lo cuanto, ¿qué es lo importante? Que lesiones mayores de 2 centímetros y 1S mayores de 2 centímetros, 2A más 1S mayor de 1 centímetro, o las tipo 2C, esos pacientes debieran en el fondo ir a una resección mayor en bloque. Y también se ha visto que en relación a la clasificación de París existe una mayor reproducibilidad, concordancia interobservador. Hay una clasificación que le gusta a varios gastroenterólogos acá en Chile, que es la clasificación de Viena. No es muy utilizada, pero la verdad es que se basa también en la morfología y es bastante más reproducible. Esta es la clasificación de Paris, que no va al caso hablar de ella, como les mencionaba, pero que en el fondo se asocia también a algunos de los lateral streaming tumor, a distintos tipos y el grado de compromiso linfanodal. Todo eso es en cuanto al cuando uno se encuentra una lesión en una colonoscopia. Pero ¿qué pasa al revés? Cuando recibimos en el fondo el diagnóstico histológico y necesitamos actuar en base a si era un pólipo maligno o no. Y en general, todos son los como posibles diagnósticos que nos pueden informar un patólogo. Tanto las adenomas tubulares como las adenomas y lesiones cerradas, o como los adenomas con displasia de alto grado, carcinoma in situ, todas estas se consideran lesiones benignas, y usar una safría, una mucosectomía o una resección endoscópica o bajo agua, la verdad es que están recomendadas y deberían ser suficientes. A diferencia de estas lesiones que están en rojo, que insisto, el concepto fundamental es invasión de la submucosa. Cuando hay una invasión de la submucosa, en general, uno debería pensar en hacer una resección, una mucosectomía versus una ISD, o se informa que tiene un compromiso mayor de un milímetro, que son 1000 micras, eventualmente ese paciente debería ir a cirugía por alto riesgo de metástasis. Es decir, de metástasis linfonodules en más de un 10%. Hay otras clasificaciones histológicas posteriores en el fondo a la resección, que esta es la de Haid, que me imagino que también la conocen, pero cuando se informa que un pólipo ya infiltra sobre un nivel 3, ese paciente tiene hasta un 8% de tener ganglios positivos. Y bueno, hay criterios que no viene el caso de mencionarlo, de lesiones pediculadas y no pediculadas que se asocian a un hallazgo histológico desfavorable. Por ejemplo, que el tallo sea muy corto, que haya una invasión del tallo, que la biopsia se informe que sea poco diferenciado, etc. Otro punto importante es también por qué es tan importante el poder definir el compromiso submucoso. Incluso hoy día se puede ir en SM1, SM2, SM3, hasta qué tercio de la submucosa llega, y según la clasificación de Kikichu, las que comprometen un SM1 pueden tener hasta un 3% de ganglios positivos,
8,8 a 10% de ganglios positivos en un SM2 y incluso un SM3 puede llegar a un 25% que esos deben ser resecados y derivados a cirugía posterior. Hablar de técnicas de resección, existen múltiples alternativas de resección, siempre hay que considerar elegir una, cuál será la mejor, hay que definir según la morfología, el tamaño, la ubicación, la experiencia y obviamente los insumos disponibles, como pueden ver en esa lesión, que es una lesión que tiene una lesión deprimida con una depresión central. En general los podemos dividir en dos grandes grupos, los no pediculados y los pediculados. Los no pediculados o sésiles, si son muy pequeños se recomienda una asa fría o una pinza de biopsia que tendrían los mismos resultados. Si son pequeños, menores de 10 milímetros, asa fría, intermedios, idealmente lo vamos a conversar más adelante, pero una mucosectomía o eventualmente una resección con asa caliente. Y si ya son más grandes, ahí hay que tratar de definir siempre el riesgo de compromiso de la submucosa para definir si no tiene riesgo, se podría hacer un piecemeal con bastante seguridad y que es bastante reproducible, versus una resección en block cuando es necesaria por una sospecha de compromiso de la submucosa, debería ser en fondo una ISD. Por otro lado, cuando son pediculados, pero la cabeza no es tan grande y un tallo es pequeño, eventualmente hay que tratar de asegurar un margen de resección de un tallo por lo menos 2 milímetros. Hay diferencia que cuando son las cabezas más grandes y tienen tallos más largos, uno puede inyectar y hacer una resección, una polipectomía con asa caliente. Siempre la idea de menor a mayor complejidad están las biopsias, las frías, calientes, mucosectomía, bajo agua, ISD, FTR y algo nuevo es este concepto del EHS que ya les voy a mencionar. Hay que tener varias consideraciones cuando uno habla de la resección. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pólipos encontrados en general son menos de 10 milímetros. La displasia de alto grado en pólipos diminutos y pequeños es muy baja. El asa fría es bastante segura hoy en día en pólipos menores de 10 milímetros y se logra una resección completa hasta un 98% sin hemorragia posterior. Ya les voy a mostrar un video. También la pinza de biopsia en resecciones incompletas puede llegar en fondo entre un 4,4 y hasta casi un 10%. Y para pólipos diminutos, menores de 3 milímetros, tanto la pinza de biopsia tradicional como una asa fría tienen el mismo rendimiento sin diferencia en cuanto a sensibilidad. Y como les decía, en pólipos menores de 10 milímetros, lo sugerido hoy en día es una asa fría versus una asa caliente, que es bastante más rápido, menos riesgo, y vamos a comentar. ¿Cuál es la técnica de la asa fría o cold snare en inglés? Es simplemente posicionar el pólipo a la hora 5, el asa se abre en el fondo contra el extremo proximal, se tracciona y en el fondo se logra abrir de manera circular. Lo ideal es definir un margen de al menos 1 milímetro alrededor de la lesión y presionar con el endoscopio contra la mucosa hacia abajo para que en el fondo se pueda agarrar, por así decirlo, todo el pólipo y cerrar gradualmente, incluso con el asa aspirando. El riesgo de perforación es muy bajo. ¿Por qué? Porque no capta, no logra tomar la muscular. El sangrado en general, como les voy a mostrar, es autolimitado y existen múltiples alternativas de asa fría y en general todas funcionan bastante bien. Este es un paciente que le hicimos una colonoscopia de rutina de screening y encontramos esta lesión. Entonces, simplemente pues, recapitular lo que estábamos conversando. La idea es una lesión pequeña, de medir 6, 7 milímetros como mucho, pero se evalúa con asa fría, perdón, con luz, se limpia bastante bien, se evalúa con luz blanca, se evalúa con, en este caso con NDI, también como sugerencia, más que evaluarlo en vivo, lo ideal es poder tener una buena imagen y poder dedicarse a mirar la superficie del pólipo. Ahí está el asa, se sale a la hora 5, contra el extremo proximal, se aspira en este caso, y después se reevalúa y se mira. Una técnica muy buena también ahora estamos instilando agua para que la submucosa se eleve y uno puede ver si es que quedó lesión residual. Y eso se deja tal cual, no es necesario cerrarlo con clips, con nada, y a veces presentan un sangrado autolimitado. Cuando hay pólipos indeterminados, como en este caso, eh, perdón, un pólipo le puse indeterminado simplemente porque no lográbamos evaluar toda la profundidad del pólipo, estaba justo detrás de un pliegue, y me pareció que tenía un patrón bastante regular. Uno podría decir que era totalmente hiperplástico, que no había que resecarlo, era un poquito mayor, pero por arriba, por atrás, tenía un patrón distinto, irregular, y me pareció prudente poder sacarlo con bastante seguridad. Y no sé si puede levantar el video.
le insisto que el tomar una foto con NDI o con luz blanca sirve bastante. Abrimos el asa contra la pared, contra la pared contralateral, cerramos y ahí incluso la idea es no levantar mucho porque traccionamos la muscular, sino que simplemente cortar y después reevaluar el margen. Estamos en el fondo instilando agua con un poquito de presión, se eleva generalmente la submucosa, eso evita que sangre y eso blanco que ven ahí es un repliegue submucoso. Eso no es necesario ir a resecar. La ISD, conocida por todos también, ¿cuáles son las principales indicaciones? Es cuando hay una lesión mayor de 20 milímetros con sospecha de infiltración en la submucosa y que la resección en bloc no es posible por una mucosectomía. Entonces, lo primero que se hace, obviamente, en estos pacientes no es hacer una resección en asa, como pueden ver en la foto A, sino que lo B es que se inyecta una solución, idealmente ácido hialurónico, porque mantiene en el fondo más tiempo levantado el flap y posteriormente se hace una disección y como en D se puede ver, se reseca. Esta fue una ISD de colon ascendente, una paciente derivada del sur de Chile, llegó desde Punta Arenas y como pueden ver, es una lesión que se ve una LST granular sin mayores complicaciones, pero al fondo arriba se ve una parte más deprimida. Y esa fue la indicación de hacer una ISD. Evaluamos también la lesión en retrovisión y posteriormente definimos que por el riesgo principalmente de metástasis a distal había que hacerle en fondo una ISD. Ahí se está haciendo la ISD. La técnica, como les mencionaba, se infiltra bastante con la idea de generar por lo menos 20 milímetros, 15 a 20 milímetros de diferencia con respecto a la muscular y después con distintos tipos de cuchillos. El- eh, un muy operador dependiente se va haciendo una resección y el mismo CAP, como pueden ver, nos va sirviendo para poder separar. Finalmente logramos dejar la lesión tomado en dos puntos, a la derecha y a la izquierda, y ahí estamos cortando el de la derecha para mantener la tensión de la lesión, y ahora vamos a ir a cortar el de la izquierda. Posteriormente esto era obviamente colon derecho, justo sobre la válvula, por lo cual, la pared contralateral de la válvula, por lo cual obviamente no podíamos entrar y salir frecuentemente. Y después, antes de salir, hacemos una revisión exhaustiva de la hemostasia. En este caso, eh, nos demoramos casi una hora, 50 minutos, casi una hora, y esa es una revisión exhaustiva. La paciente finalmente no cerré el defecto, o sea, retiramos la lesión, la mandamos a biopsia, y ahí como pueden ver, a la derecha se puede ver esa lesión más deprimida, y resultó ser con displasia de alto grado, pero en el fondo en esa parte más deprimida. No tenía compromiso de la submucosa, tenía compromiso de la submucosa hasta SM1. Y este es un concepto bastante importante, es decir, este es un concepto nuevo, que es el endoscopic hand suturing. Es simplemente que ya existe la posibilidad de poder pasar puntos con un porta a través, en el fondo, de un endoscopio. Y en el caso de hacerlo por endoscopía, se tiene que usar un sobretubo y se usa una sutura que se da abajo a la izquierda, que se llama Biloc, que viene como dentada y que permite que uno va con una mano, con el fondo suturando, pues se va en el fondo apretando. Hay varios aspectos técnicos que se maneja desde afuera y este porta se puede rotar. Es muy importante la angulación, como pueden ver en las imágenes. Este es un video no autorizado por Olympus, pero con la idea de poder mostrarles. Esto es en el fondo, se llama Sutuart y que el fondo permite rotar la punta de este porta aguja en el fondo. Funciona literalmente igual que un porta quirúrgico, digamos. Y ahí uno lo va pasando de un lado al otro, lo vamos retirando y simplemente se logra retirar y con movimientos no del tubo, sino que haciendo un poco de torque con ese device que le mostré recién. Y así se logra realizar un cierre, exacto. Con eso en el fondo uno va girando y va cambiando el ángulo de toma de la aguja. No es mi intención hacer publicidad ni nada, pero creo que esto es un tremendo avance. En todo lo de que es ESD han aparecido robots o en el fondo una segunda mano que logre una tracción, que logre levantar, que logre una mejor exposición, pero esta es una aguja que es especial, como pueden ver, que no es redonda, sino que tiene una parte más plana para que en el fondo eventualmente la aguja se pueda tomar. Exacto, que quede en esa posición, que quede perpendicular en el fondo. Eso.
Y así es como en el fondo hay ya trabajos en el fondo y modelos de cuál debiera ser la forma de cierre de efectos, como en este caso el del coral. Y este es un paciente real que, como pueden ver, estaba al defecto, fue una ISD de ciego y que posteriormente se hizo un cierre de este. Hay un tema importante que son los márgenes por resección. Entonces, cuando hay un margen lateral que es positivo, que es del privo del tumor, pero con una invasión de la submucosa marginal, la verdad es que se puede, si fue una resección en bloque o piecemeal, ese paciente debiera ir a cirugía. Por el contrario, si era un adenoma y no invadía la submucosa, es susceptible de una segunda extensión, un segundo tiempo de revisarlo endoscópicamente o hacer un control por todos los 3 meses. En general, obviamente, una resección con asa fría permite hablar los márgenes, una resección en bloque, lo ideal es, si existe la posibilidad de la técnica y la experiencia, hacer una ISD más que una mucosectomía. Y obviamente la resección de un piecemeal dificulta la evaluación porque son fragmentos de distintos lugares. Y lo más importante, más que el margen lateral de una lesión, es el margen profundo, donde lo que les comentaba, lo que va a definir el manejo, si termina o no termina la cirugía, va a ser la evaluación sistemática y estandarizada por patólogos y la profundidad es de más de 1000 micras. Como mensaje final, recordar y tratar de fomentar esto, digamos, en nuestros centros y hospitales, que una adecuada y estandarizada evaluación permite la elección del mejor tratamiento. La clave siempre en todos estos pacientes es sospechar la eventual invasión de la submucosa. Si existe esta sospecha, la resección tiene que ser en bloque. Y en lesiones pequeñas, como les mencionaba antes, la pinza biopsia sigue siendo una muy buena alternativa económica, reproducible, barato. En lesiones menores de 10 milímetros, el asa fría hoy día es el gold estándar, al igual que en lesiones de hasta 20 milímetros, que el asa fría es una opción, o caliente, o una mucosectomía. Y lesiones más de 20 milímetros puede ser una mucosectomía con técnica de piecemeal o una ISD. Pero para todo esto se requiere en el fondo una formación constante y progresiva, de menos a más. Y también, cuando estuve en Japón, tuve la posibilidad de ver cómo hacían reuniones sistemáticas de imágenes. Simplemente el becado o quien se estaba formando hacía la endoscopía, las colonoscopías, tomaba fotos y después habían reuniones de la documentación de esas fotos. Y los dejo cordialmente invitados a nuestro tercer curso del CISE Latam. Es un curso de tercer espacio. Vamos a contar con el doctor Said Nai de la India, el doctor Juan Carlos Caramés y Eduardo Albeniz, que son tremendos exponentes de la cirugía del tercer espacio a nivel mundial. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Arturo. Muy clara tu exposición. Seguimos a continuación entonces con la presentación de Gerardo. Exactamente, sí. Yo quería recordarles que pueden dejar las preguntas en el chat de YouTube. Agradecerles a todos los que están conectados y siguiéndonos en el canal de YouTube de Endiva. Y bueno, después al final daremos espacio para algunas preguntas. Gerardo, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer a la comisión directiva, a Jackie, a Pablo y a las comisiones directivas de las distintas sociedades. Hoy lo que vamos a tratar de hacer es hablar del manejo quirúrgico del cáncer rectal y dar una visión práctica, siendo que esta es una charla para gastroenterología, ¿cierto? El cáncer de colon y el cáncer de recto ha dejado de ser un tratamiento netamente quirúrgico para ser una patología que debe ser enfocada en forma multidisciplinaria. Todos juntos, oncólogos, radioterapeutas, imagenólogos, ostomasterapeutas, como ya dije, perdón, vamos a trazar un plan de tratamiento integral que compartamos con el paciente y de alguna manera podamos llegar a tomar una decisión en forma conjunta. Cuando el paciente ingresa al consultorio, lo primero que vamos a intentar hacer es estadificar al cáncer colorectal, sin olvidar que lo más importante es el examen proctológico, tacto rectal, que nunca debe ser olvidado en nuestro examen, ya que nos va a permitir determinar la distancia del Gerardo, tumor. Sí. Gerardo, discúlpame, no se está viendo el pasaje de las diapositivas. Si lo ponelo en presentación completa.
en pantalla completa. A ver. Claro, yo en mi compu lo estoy viendo completo. Si puedo- Perdón. Tenemos esta actualización del Zoom donde cambiaron todos los botones. Ahí se ve, no, ahí se está viendo en forma completa. Ahí se ve la diapo. Quizás tenés que ir a poner pantalla de presentación, ahí al costadito, presentación abajo, fíjate abajo en tu pantalla, Sí, donde está esa. A ver ahí si cambia. ¿se ve completo? Yo lo estoy viendo completo, eso. O No, se ve se ve la... No.
Bueno, retomamos entonces la charla del doctor Zanoni, cirujano coloproctólogo. Nos va a hablar entonces del manejo del cáncer colorectal, manejo quirúrgico. Te escuchamos, Gerardo, ahora sí. Bueno, pido disculpas, nos gana la tecnología a veces. Estamos diciendo de que es muy importante cuando vamos a estetificar a nuestro paciente cuando ingresa a nuestro consultorio a través de un tacto rectal para poder evaluar entonces, entre otras cosas, la distancia del tumor al margen del ano para poder ya mentalmente saber qué tipo de cirugía es la que vamos a poder realizar, saber a su vez si este tumor es un tumor móvil, que descarte la posibilidad de una invasión, sobre todo en aquellos que se ubican en cara anterior del aparato urogenital. Importante también valorar la función esfinteriana, porque no es lo mismo pensar en hacer en un tumor de recto ultrabajo una anastomosis coloanal en un paciente con disfunción esfinteriana que en un paciente sano. La rectoscopia rígida, que nunca nos debemos olvidar, ya que obviamente nos permite ver la distancia real del cáncer de colon del cáncer de recto al margen del ano. 1 centímetro en cirugía es un mundo, así que nunca hay que olvidarlo. Laboratorio, como siempre, con marcadores, proteinograma, la videocolonoscopía siempre completa por la posibilidad de los sincrónicos en el 5% de los casos y del 15% de pacientes con pólipos y cáncer. Tomografía tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso. La resonancia magnética de pelvis va a ser el caballito de batalla nuestro para la valoración tanto preoperatoria como postoperatoria del cáncer de recto. La ecografía endoanal o la ecografía endoscópica en aquellos tumores T1 o T2 pequeños, y el PET scan solamente para valorar la diseminación sistémica del cáncer colorectal. Una vez que hemos podido evaluar, estadificar a nuestro paciente, lo vamos a ubicar en alguno de los estadios del TNM, donde recordamos que T es el tamaño o la invasión del tumor en la pared del colon, N el número de ganglio y M metástasis. Una vez estadificado el paciente, lo que vamos a hacer es preparar a nuestro paciente para llevarlo al quirófano. Hoy por hoy es tan importante la preparación del paciente como la cirugía en sí. Nosotros, al igual que los grandes centros, introducen a nuestros pacientes quirúrgicos en programas de recuperación mejorada, que básicamente consiste en cumplir una serie de ítems distribuidos en 3 periodos: preoperatorio, perioperatorio y postoperatorio. En modo simplista vamos a decir, por ejemplo, que en el preoperatorio, dentro de los ítems a cumplir el paciente, es, por ejemplo, una visita con psicología, una visita con nutrición, una visita con el servicio de anestesia, pacientes que fuman, por ejemplo, dejar de fumar 30 días antes, hacer ejercicio físico 30 minutos 3 veces a la semana, todo esto a los pacientes en forma preoperatoria. Durante el perioperatorio y previo a la cirugía, algunos centros avalan la preparación colónica con laxantes y antibióticos, y hay hoy por hoy todavía centros que no. Esto está muy discutido, sobre todo los centros americanos son pro preparación el colon con laxantes y antibióticos, y los centros europeos son más reticentes. Otra cosa importante en este periodo perioperatorio, inmediatamente a la cirugía, es el consumo de hidratos de carbonos. En Argentina no, pero sí en Europa y en Estados Unidos existen productos ya comerciales ricos en carbohidratos que, como bien sabemos, mantienen un nivel estable de glucosa importante, ¿cierto?, para la cicatrización de los tejidos en el postquirúrgico y para que básicamente nuestras uniones no filtren. En el intraoperatorio propiamente dicha, el anestesista utilizará una base de anestesia básicamente pobre en morfina, que como sabemos es un factor de índigo postoperatorio. Utilizaremos mantas térmicas para favorecer y evitar el enfriamiento de los pacientes y el dolor postquirúrgico, dolor que, como bien sabemos, permitiría o nos llevaría a que el paciente en el postquirúrgico tenga dolor, no se movilice
y romperíamos con uno de los ítems más importantes a cumplir en el postoperatorio, que es la deambulación precoz, el consumo de líquidos inmediato 3 horas después de la cirugía. Los pacientes operados de cáncer de colon, a las 2 horas, entre las 2 y las 3 horas, están movilizándose y están consumiendo líquidos. A las 48 horas consumen dieta sólida y el tercer día la gran mayoría se va. Las vías de abordaje hoy por hoy del cáncer colorectal puede ser o por vía laparoscópica, por vía robótica, por vía perineal, laparoscópica o convencional, y por vía o cirugía convencional, a la vieja usanza. Hay posibilidades en los centros que tienen 2 grupos quirúrgicos dedicados a la proctología de abordar ciertos tumores de recto por vía convencional, perdón, por vía laparoscópica y vía perineal laparoscópica en un mismo acto. La cirugía robótica, hoy por hoy, en cáncer de colon y recto, está bastante discutida, quizás por los costos y por no todavía haberse demostrado grandes ventajas con respecto a la cirugía laparoscópica. La elección de la táctica quirúrgica dependerá entonces, en principio, de la preferencia del cirujano, de las posibilidades de su entorno y de la institución donde trabaje, del estado general del paciente, de la localización del tumor, el tamaño del tumor, de la presencia de complicaciones, de la cirugía electiva, sea electiva o de urgencia, y la presencia o no de metástasis. Recordar que la presencia de metástasis se da en nuestra patología en un 20 a 25% de los pacientes con cáncer colorectal van a tener al momento del diagnóstico una metástasis hepática o la van a hacer en el transcurso de su enfermedad. La metástasis hepática va a determinar los timers, el timing de tratamiento, siendo la metástasis el foco inicial y dejando la cirugía colorectal en segunda instancia. En centros donde hoy por hoy existen grupos laparoscopista hepático y colorectal, las cirugías pueden ser totalmente laparoscópicas. El objetivo de la cirugía colorectal básicamente es mantener los márgenes de resección, tanto distal como proximal y radiales, libres, una adecuada disección embriológica del mesocolon, la ligadura vascular bien central, bien medial. Todo esto, ¿para qué? Para poder recolectar la cantidad de ganglios necesarios para poder evaluar a nuestro paciente en el postquirúrgico. Si bien hoy por hoy se sabe que el número de 12 ganglios es lo que se solicita, todos sabemos que mientras más ganglios obtengamos a nuestra pieza, mejor va a ser la valoración que vaya a hacer nuestro patólogo. Así, no vamos a mostrar cirugías de todo, vamos a mostrar una sola. Este caso es una colectomía izquierda. Comenzamos haciendo semiología y descartando la presencia de metástasis hepáticas y metástasis peritoneales. Vamos a comenzar a disecar el mesocolon en forma medial, la pelvis está acá abajo, el recto está colgado así. Acá se encuentra la arteria mesentérica superior. Hemos disecado, estamos liberando el retroperitoneo y estamos viendo el uréter. Finalmente, vamos a ligar la arteria mesentérica superior. Se puede hacer con clips metálicos, con clips plásticos, con suturas mecánicas o incluso con selladores vasculares. Una vez seccionada la arteria mesentérica superior, vamos a liberar el colon de sus ataduras. Comenzaremos por el parieto cólico, obviamente izquierdo, para luego abordar la pelvis. Disecamos el mesorrecto, que como se ve si entramos por el plano adecuado, es un terreno totalmente avascular, cuidando de no lesionar el uréter, el principal órgano. Una vez que hemos disecado y liberado al colon y recto hasta el punto que nosotros deseamos, vamos a hacer un descenso del ángulo esplénico. Algunos grupos lo toman como una medida estándar. Esto se hace para que la anastomosis que vayamos a hacer quede libre de tensión y disminuyamos las posibilidades de discencia anastomótica.
Otro de los elementos que tomamos en cuenta para que nuestra anastomosis quede libre de tensión es la ligadura de la vena mesentérica inferior que la podemos encontrar sobre el asa fija. Una vez liberado todo, seccionamos el colon con una sutura mecánica reticular para preparar el cabo que vamos a anastomosar. Las anastomosis las podemos hacer o término-terminal, como en este caso, o la podemos hacer látero-lateral o látero-terminal. Una vez hecha la anastomosis, si nos queda duda o alguna duda de la vascularización de esa anastomosis, podemos hacer una endoscopía intraoperatoria en los centros que tienen el sistema laparoscópico para hacer o estudiar con verde de indiosanina. Podemos hacer entonces la tinción con verde de indiosanina para ver la vascularización de nuestra anastomosis. Cualquiera de las cirugías colorectales hoy por hoy pueden ser realizadas por vía laparoscópica o por vía robótica. No importa la altura, no importa el tamaño, no importa la localización. Una vez que hemos entonces estadificado a nuestro paciente, hemos realizado la cirugía, en el control postquirúrgico lo que vamos a ver la anatomía patológica para saber qué factores pronósticos tiene nuestro paciente y saber cuál va a ser la terapéutica oncológica. Para ello vamos a tener en cuenta el grado de regresión tumoral, por ejemplo, tras una neoadjuvancia en un cáncer de recto, si hay o no presencia de invasión linfovascular o perineural, los márgenes de resección circunferencial, muy importante en cáncer de recto, la inestabilidad microsatelital, sobre todo para valorar la posibilidad de enfermedad de Lynch, y las mutaciones de los genes RAS o KRAS o BRAF, para ver si este paciente se puede llegar a beneficiar de una terapia inmunológica. Finalmente, los niveles de SEA. A fines prácticos, vamos a decir que el manejo oncológico en el cáncer de colon va a ser en los estadios 1 y 2A, cirugía únicamente, y en los demás estadios la cirugía deberá ser acompañada de terapia quimioterapia. A modo de reconocimiento, siempre me gusta poner esta diapositiva porque de alguna manera le hacemos un homenaje a las 3 personas que han cambiado de alguna manera la evolución tan mórbida del cáncer de recto. Antes que este señor, Bill Hill, describiera el Holy Plain o mesorrecto, la recidiva del cáncer de recto rondaba los 40-45% según los centros, y desde la descripción de mesorrecto y de la importancia de no violar los planos grasos que rodean el recto, las recaídas fueron del 2.6 al 8.5% hoy por hoy. Este señor es Phil Kirks, es un anatomopatólogo también inglés, que describió la importancia de valorar los márgenes circunferenciales, tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio, en cáncer de recto, y finalmente la doctora Angelita Brahama, que es coloproctóloga de Brasil y quien introdujo la posibilidad de no operar los cánceres de recto, algunos cánceres de recto, y simplemente hacer tratamientos neoadjuvantes y esperar. Los objetivos del tratamiento quirúrgico del cáncer de recto son la curación de la enfermedad, obviamente, el control local de la misma, la restauración de la continuidad intestinal, la preservación de la función esfinteriana y la preservación de la función sexual y urinaria. A la hora de valorar los tumores de recto, nos vamos a guiar prácticamente con resonancia magnética, donde podemos ver en el centro una imagen totalmente normal del recto, la grasa perirrectal con sus vasos y la fascia mesorrectal indemne. No así en las imágenes, por ejemplo, superior, donde vemos invasión de la reflexión peritoneal, o en la imagen superior derecha, la presencia de adenopatías sospechosas, o por ejemplo, en la inferior derecha, la invasión de este músculo que es el elevador del ano.
Básicamente la cirugía rectal la dividimos la vamos a dividir en 3 tercios. Tercio superior, donde los pacientes van a ser tratados como un cáncer de colon, con la particularidad que vamos a tener que resecar parte del mesorrecto, no totalmente, no todo el mesorrecto, como sí hay que hacerlo en el tercio medio e inferior. A su vez, esta división nos permite saber de antemano cuáles son los pacientes que se van a beneficiar, o cuáles son los pacientes, mejor dicho, que van a requerir una ostomía. Las ostomías, hoy por hoy, es algo que está muy discutido, sobre todo en los últimos años. Hay muchos centros que ya han dejado de hacer ostomía en los rectos ultra bajos, y hay otros, como es el caso nuestro, aún las preservamos. No con el objetivo de evitar las dehiscencias, sino con el objetivo de disminuir las complicaciones postquirúrgicas de las dehiscencias. Utilizaremos reservorios en las anastomosis ultra bajas, reservorios diversos, pero el que más se utiliza hoy por hoy y el que mejor resultado tiene son los pouch en J. Crecí y hasta hace muy poco seguíamos con el concepto de que el tratamiento de los cánceres de recto era únicamente quirúrgico. Hoy por hoy la neoadjuvancia está abarcando cada vez más terreno, y eso es porque tras la incorporación de la neoadjuvancia y el estudio posterior de los pacientes operados, el estudio de las piezas posterior a ser operado, demostraron la desaparición completa de tumores. Entonces, a partir de ese fenómeno, se comenzó a pensar para qué operar pacientes con cáncer de recto que quizás con un tratamiento neoadjuvante lo podamos evitar. Y es así que surge la posibilidad del Watch and Wait famoso, o de el tratamiento neoadjuvante con la posterior espera sin operar a ciertos pacientes. ¿Qué pacientes van a requerir cirugía? ¿Qué pacientes van a requerir neoadjuvancia? ¿Qué pacientes van a requerir neoadjuvancia y cirugía? Bueno, hay muchas guías que nos van a recomendar qué hacer. No todas las guías coinciden, pero básicamente, a una forma práctica, vamos a decir que los pacientes que van a requerir neoadjuvancia quizás sean los pacientes con un tumor de recto bajo localmente avanzados, algunos tumores de recto medio que tengan mal pronóstico o que no quieran la cirugía por la morbilidad que la misma contiene, pacientes con invasión tumoral más allá de la capa muscular propia, la presencia de adenopatías netamente patológicas o resonancias donde demuestre el compromiso del margen circunferencial radial o linfovascular. Pacientes que de comienzo tengan la indicación de una cirugía de MAIS, esos pacientes pueden llegar a beneficiarse con neoadjuvancia. Quizás algunos puedan incluso hasta evitar la cirugía, y otros tantos tratar de evitar una colostomía definitiva y poder hacer una anastomosis coloanal. A su vez, pacientes con anastomosis coloanal de alto riesgo o que rechace la cirugía, también son pacientes que son patrimonio de la neoadjuvancia. Lo importante a la hora de inducir al paciente en un Watch and Wait es que, desde el punto de vista endoscópico, nosotros no tenemos que ver absolutamente nada. Debemos ver una cicatriz plana, blanquecina, con algunas telangiectasias que muchas veces las vemos en los pacientes que están irradiados por cáncer de próstata. Pero no podemos ver ningún tipo de lesión, menos úlceras ni nódulos. De la ausencia de tumor en la endoscopía, en el tacto y en la resonancia, ese tipo de paciente podrá ser incorporado a un protocolo de Watch and Wait. No se puede hacer Watch and Wait en cualquier centro. Para tomar semejante decisión tiene que ser bajo un protocolo estricto. Por ende, debe ser tomado con pacientes que sabemos que van a acatar las reglas para un Watch and Wait, ya que los controles que se hacen en este tipo de pacientes son asiduos. Cada 3 meses los pacientes tienen que estar haciéndose endoscopías, resonancias y tacto rectal.
El seguimiento. Una vez operado el paciente, dado de alta, lo controlamos. ¿Cada cuánto lo vamos a controlar? Bueno, las distintas sociedades opinan por ahí distinto en cuanto a los tiempos, pero básicamente el seguimiento siempre va a ser el mismo a través de SEA, tomografía tóraco, abdominopélvica, pélvica, una colonoscopía anual, y los tiempos diferirán. En nuestro caso, siempre hacemos SEA cada 3 meses el primer año, cada 6 meses el segundo año. Tomografía tóraco, abdominopélvica lo pedimos el primer año, cada 6 meses, y a partir del segundo, una vez por año, la colonoscopía una vez por año. Algunos casos especiales, como por ejemplo el cáncer de colon obstructivo. El cáncer de colon obstructivo puede ser abordado bajo 3 posibilidades: o a través de una cirugía de urgencia con resección del tumor primario, ya sea que vaya a hacer una cirugía de Hartmann o una anastomosis primaria. Puede ser abordado a través de una colostomía solamente derivativa, o a través de la colocación de un stent colónico como puente para la cirugía. El objetivo del stent es transformar al paciente de urgencia en una cirugía programada, favoreciendo de esa manera la posibilidad de una cirugía laparoscópica, disminuyendo las posibilidades de no realizar una anastomosis primaria. Por ende, le estoy acortando los tiempos quirúrgicos al paciente, porque estoy transformando un paciente que iría a una cirugía en 2 tiempos a un paciente que va a cirugía de 1 tiempo. Ahora, lo que no hay que olvidar es que el stent no tiene que modificar el estadio tumoral. Entonces, ¿cualquier paciente con cáncer oclusivo tiene que ir a un stent? No. Y cualquier endoscopista puede colocar un stent? No. Tiene que ser bajo un protocolo estricto donde tanto el cirujano como el endoscopista estén de acuerdo con el procedimiento. Estos elementos para recordar este trabajo fue el que alejó la colocación de stent en cirugías, un trabajo holandés, donde básicamente tuvieron que cortarlo debido a los malos resultados. El mismo grupo, años después, con un trabajo no de la calidad del primero, pero lo suficiente para mostrar que el stent era factible, y actualmente ya existen trabajos de todo tipo que avalan la utilización del stent como puente para la cirugía. El stent que no se discute es el stent en los pacientes con múltiples metástasis hepáticas, o sea, aquellos pacientes paliativos. En el paliativo no hay discusión. Después podemos hablar de, según la localización del tumor, quiénes pueden ir a un stent y quiénes no. Otra eventualidad es el cáncer colorectal en jóvenes. Si bien no es tan frecuente, es el 1%, pero sí lo llamativo es, y nosotros lo venimos viendo ya hace 10 años en nuestras reuniones anuales de cirujanos, la cantidad de gente joven con cáncer de colon, y sobre todo inferior a los 40 años. Lo llamativo en las últimas estadísticas es que la curva de incidencia de cáncer de colon en menores de 65 años es bien descendente, quizás por el mayor énfasis que se está dando en la prevención. No obstante, en los menores de 40 años, esa curva es netamente ascendente y coincide con el 2% anual de aumento desde el año 95 y del 9% de aumento desde el año 20. Otra eventualidad en estos pacientes con cáncer de colorectal, principalmente, la mayoría son cánceres de recto, es más frecuente el cáncer de recto en jóvenes. Y lo llamativo es que la mayoría son sintomáticos. Eso nos hace ver de que estamos llegando tarde. Y esto llegar tarde muchas veces es por minimizar los síntomas en gente joven. Es frecuente que el paciente que nosotros vemos en consultorio con cáncer de colon haya tenido 1 o 2 consultas con otros profesionales previamente. Recordar que el mal pronóstico del cáncer colorectal en jóvenes muchas veces se da a la histología del tumor. El 30% de estos tumores suele ser mucinoso. La causa no se desconoce, la causa de este aumento. Sí está netamente asociado al sobrepeso, al consumo de
alimentos procesados y cada vez más se hace hincapié en la disbiosis que se genera por alteración de... se me fue. Bueno, de la microbiota, perdón, de la microbiota. Esto para un cirujano al comienzo era bastante difícil de entender. Hoy por hoy está bien entendido de que este cambio en la microbiota genera un proceso inflamatorio crónico en la luz intestinal y esto es lo que favorece no solamente al cáncer de recto y al cáncer de colon en jóvenes, sino a otros tipos de cáncer. Otros elementos también estudiados hoy por hoy es el uso indiscriminado de agroquímicos y menos fomentado o menos publicaciones hay sobre el hecho de las ondas de radiación. Gerardo, no, Sí. nos quedan 2 minutitos, ¿sí? Bien. Algo importante que como cirujano a veces vivimos es el hecho de vamos a operar, estamos en la sala operatoria y no vemos el tumor, no vemos la marcación del tumor. Todo el mundo se empieza a poner nerviosa, incluso la instrumentadora se quiere ir porque sabe lo que se viene y debemos hacer una endoscopía intraoperatoria. Para que esto no suceda, básicamente creo que lo que hay que tratar de hacer es seguir los indicadores de calidad que tenemos en colonoscopía. Es muy frecuente las quejas de los cirujanos de no poder percibir dónde están los tumores. Y fíjense en este trabajo canadiense, la cantidad de pacientes que tuvieron complicaciones como consecuencia de ello. El 16% de los pacientes tuvieron modificar el plan quirúrgico. En conclusión, el manejo quirúrgico del cáncer colorectal hoy es multidisciplinario y el objetivo del tratamiento quirúrgico siempre ha sido y será la extirpación del tumor primario y de cualquier extensión locorregional, sin provocar la diseminación tumoral. En el recto superior no ha cambiado nada, seguimos operando como si fuese un colon, y en el recto inferior, sobre todo aquellos cánceres localmente avanzados, la neoadjuvancia viene con muchas ganas de sustituir la cirugía en algunos grupos. Finalmente, trabajar bajo protocolos nos permite medir y auditar nuestro resultado y por ende mejorar nuestro rendimiento. Entonces, creo que hay que trabajar siempre bajo protocolos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muy completa tu exposición y la verdad es que has tocado puntos muy, muy importantes también para nosotros desde nuestro trabajo de gastroenterólogos, endoscopistas, así que en esa comunión con el cirujano que es tan importante. Muchas gracias. Bueno, vamos a dejar entonces unos minutos ahora para algunas preguntas. Han llegado algunas al chat. Hay una primera pregunta que es para el doctor Arturo Valle, que tiene que ver con qué tipo de tracción utiliza y cuándo decide usar la misma, ya sea con hilo o con bandas de brackets, en ISD, por ejemplo. Arturo. Hola, hola. Súper buena pregunta. La verdad es que cuando uno usa generalmente hilo, cuando está cercano, digamos, al margen anal, en recto superior o hasta sigmoide, porque también puede uno ir modificando un poco la tracción. Pero lo ideal y lo más seguro cuando son lesiones muy grandes es usar bandas de bracket, que en el fondo se ponen con clips a un punto, después se lleva al otro y después se tracciona en la pared contralateral. Lo más importante es la posición de la banda que tracciona, del clip que tracciona hacia arriba, es que eso tiene que estar, obviamente, no sobre la misma lesión, sino que tiene que estar más distal, más caudal, más hacia el ano en el fondo, para que logre el efecto como de tienda o carpa, para cuando uno va disecando y va avanzando, no se vaya replegando por sobre sí mismo la lesión. Y eso. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Otra pregunta del doctor González del Solar, para el doctor O'Connor. Piensa, doctor, usted si cambiará el rol de la biopsia líquida, digamos, cambiará el rol de la colonoscopía. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que va a ser una parte complementaria en realidad, ¿no? No va a cambiar el rol. Me parece que puede facilitar y poder seleccionar mejor los pacientes que van a necesitar después una videocolonoscopía pensando en un tamizaje programático. Creo que ese artículo
publicado recientemente en el New England, pone en perspectiva esta estrategia, pero creo que será algo complementario. Ujú, perfecto. Muchas gracias. Em, Otras preguntas en relación al tratamiento endoscópico. El doctor Bori pregunta si hacer electrofulguración de los bordes luego de una mucosectomía o una polipectomía en piecemeal es de uso frecuente. ¿Lo recomienda, doctor Valle? ¿Usted lo hace habitualmente? Yo en general no lo hago y no me gusta. Uno, porque eh, con el uso asa fría, con magnificación, uno puede ver realmente dónde puede haber quedado lesión. Y si quedó lesión, el ir a quemar, obviamente estamos hablando de un colon derecho, por ejemplo, es muy delgadito, después se puede caer una escara y puede haber una perforación posterior, que es correr, yo creo que un riesgo innecesario. Creo que en esos casos es mejor, incluso se hace una técnica de piecemeal, usar la misma masa fría e ir resecando los bordes, pero así nos aseguramos de que el riesgo de perforación es mucho menor. Y terminamos resecando la lesión por completo. Pero en general, en colon yo trato de no ocupar fulguración. En esófago lo evito también porque tiende a quedar células incrustadas en esófagos de Barth que tienen displasia de alto grado, qué sé yo. Y en estómago es bastante más seguro, pero también es cuestionable desde el punto de vista que es un margen que no queda evaluable. Y uno no sabe la profundidad de células tumorales, por decirlo, que puedan quedar encriptadas o enterradas dentro de esa fulguración. Así que yo creo que es mejor tener técnicas, digamos, no, es decir, de resección más que de quemar, en mi opinión, de electrofulguración. No sé tú, Jackie, ¿qué haces tú en tu experiencia clínica? En general, lesiones del colon izquierdo o de recto, cuando son resecciones grandes, generalmente tiendo a hacer el argoplasma, digamos, para disminuir el riesgo de recurrencia. Pero como vos decís, generalmente el del lado izquierdo, en donde tenemos, o el recto fundamentalmente, por ejemplo, que tiene pared gruesa. Del lado derecho, la verdad es que no tiendo a ver esto, si están los márgenes bien libres, si no, probablemente con las pinzas de tracciono y si queda algún mínimo margen. Como decís vos, prefiero la resección. No sé vos, Pablo. Sí, yo opino un poco distinto. Creo que con los equipos con magnificación uno permite ver si hay recurrencia, perdón, si hay tejido residual. En el caso de tejido residual, tanto en los bordes como en el centro, las técnicas de ebullición en frío o en caliente son útiles para disminuir la recurrencia local, fundamentalmente en frío, que tiene menos riesgo. Y sí, en los bordes, sea en el colon derecho o en el colon izquierdo, la electrocoagulación con punta de lanza, con soft coagulation, la verdad que no hay experiencia de complicaciones y digamos, está demostrado esto, sobre todo por el grupo australiano del Dr. Burke, que ha generado una franca disminución de la recurrencia local, sobre todo en lesiones extensas de más de 20 milímetros. Así que, digamos, nosotros lo aplicamos prácticamente rutinaria. Terminamos la resección, abulsión en caliente o en frío de los fragmentos que se nota donde hay fragmentos de adenoma y después tratamiento de los bordes. Bien. Bueno, una pregunta para el doctor Zanoni. Gerardo, cuando, bueno, nosotros hacemos la colonoscopia, detectamos una lesión tumoral y sabemos que te lo vamos a enviar, ¿no? ¿En qué casos sí o sí necesitas la marcación? Porque siempre lo hemos charlado, hay casos en los que por ahí no la necesitas y hay casos en los que necesariamente tiene que quedar bien marcado para que ustedes les simplifique el trabajo después de encontrar la lesión. Personalmente, a ver, como yo también hago colonoscopías, entonces sé cómo se ve por dentro y por fuera el colon. El tema de las lesiones en colon derecho, tenemos que estar muy seguros que es el colon derecho y saberlo ubicar bien. Si nosotros hemos ubicado bien que la lesión está en el colon derecho, no la vamos a marcar. Si está en el colon transverso, sí, porque una lesión de colon transverso sobre la vertiente hepática del colon
es una colectomía derecha ampliada. Mientras que si la lesión está en el colon, en el transverso al medio, es una resección segmentaria. Y si está en el ángulo esplénico del colon transverso, es una colectomía izquierda ampliada. Entonces, las localizaciones son importantes. La que no marcaría nunca sería cuando vamos a tener lesiones en el colon derecho o en el recto. En el recto, ¿por qué no la voy a marcar? Porque yo antes de seccionar el recto voy a hacer una rectoscopía. Sí o sí. Entonces, no me sirve mucho para marcar. El tema es que tenemos que estar bien ubicados para decir dónde está la lesión, porque lo que puede llegar a pasar es que me parece que la lesión está en el recto, pero en realidad está en el sigma. Y si la lesión está en el sigma, sí necesito marcarla, porque como les mostré yo en la cirugía, uno no ve tumores a veces. Tienen que ser tumores muy grandes para que vos los puedas ver. Entonces, no marcaría nunca derechos ni rectos. Todo el resto se marca. Y la otra cosa a tener en cuenta es cuántas marcaciones voy a hacer y dónde las voy a hacer. Porque como demostrar el trabajo ese canadiense, los operarios, que a veces eran cirujanos, algunos marcaban distal, otros proximal, otros distal y proximal, y es muy importante, porque si nosotros no tenemos en cuenta dónde nuestro equipo de endoscopía va a marcar las lesiones, y vos suponés que las marcan siempre distal, podés agarrar y dejar el tumor puesto. Entonces, no solamente hay que saber dónde hay que marcarla, sino tratarnos de guiar por un protocolo en donde nosotros sepamos que las lesiones están marcadas en tal lugar. A veces nos llegan pacientes de afuera, obviamente, y no sabemos cómo marcan esos gastroenterólogos. Y tampoco lo informan. Dice marcación de la lesión y nada más. Pero no sabemos si está marcado por arriba, por abajo. Entonces, eso también es importante para nosotros. Muchos trabajos demostraban de que quizás para evitar ese 22% de lesiones que no se ven a pesar de que uno las marcó, es hacer marcaciones en dos zonas distintas. Nunca marcar la lesión, obviamente, por la posibilidad de invasión ganglionar que podemos generar nosotros con nuestra infiltración. Bien, perfecto, perfecto. Otra pregunta para el doctor O'Connor, en relación también a la biopsia líquida, ¿qué pasa con la prevención de la resección y seguimiento de los pólipos? Bueno, ahí creo que me parece, no entiendo bien por ahí la pregunta, pero eh, me parece que, digo, no es que va a reemplazar, ¿no? el procedimiento. Yo creo que debemos seguir contando con esa herramienta, pero pienso que son otras estrategias posibles. Esto piensen que surgió en Estados Unidos, lo de este estudio, por ejemplo, porque no tienen la adherencia que ellos consideran adecuada para screening en la población. Del 80% programado, un 60%. Entonces, pensándolo en países de menores recursos, y imaginen ustedes, creo que no son mejores los datos, en Argentina la tasa de herencia y posibilidad es muy baja. Entonces, yo creo que en eso no cambiaría, pero por ahí la opinión de ustedes es más importante con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo ven esta estrategia en el contexto de la resección o prevención por los pólipos? Perfecto. No sé si Pablo, doctora Paola y doctor Iriarte, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Hay una pregunta también del público que dice, ¿cuándo los gastroenterólogos deberíamos derivar para consejo genético? Juan Manuel, No, me parece que es buena pregunta para vos. Para mí, de vuelta, bueno, a ver, yo creo que, digamos, uno de los problemas que vemos, y lo han comentado en lo que pude escuchar de las charlas, es de los pacientes jóvenes, ¿no? Y a mí me parece que a veces fallamos en el tema de la anamnesis, o sea, a veces son personas no con riesgo promedio muchas veces.
Y creo que esto a veces tiene que ver justamente con poder interpretar y tener en cuenta los factores o antecedentes familiares, por ejemplo, ¿no? Para poder considerarlo. Y el otro tema, bueno, yo creo que esto depende del tipo de pólipo, antecedentes familiares, personales, ¿no? La edad hoy en día, eh, digamos que en Estados Unidos se ha bajado la edad de screening, pero me parece que es la característica del pólipo, antecedentes personales, y tratar de determinar si esa persona tiene o no riesgo promedio. Creo que esa es la clave. No, digamos, reducir o pensar en una persona como riesgo promedio cuando en realidad por ahí tiene algún otro antecedente y esa persona ya no entra dentro de lo que uno considera en las guías como riesgo habitual, ¿no? Ujú. Muchas gracias, doctor. ¿Vos- Em, vos- ¿Me dejas hacer una sí, pregunta rapidita, Arturo? Rapidita, sí. cortita y el pie para que conteste rápido. Arturo, en lesiones LST de más de 20 milímetros, ¿en qué porcentaje haces IAMAR, o sea, mucosectomía, y en qué porcentaje ISD, en tu experiencia? Súper súper buena pregunta, porque muchas veces, por ejemplo, creo que también le debe pasar allá aquí, refieren pacientes por lesiones de 20 milímetros y uno llega y la verdad es que era una lesión de 10 milímetros y hace una mucosectomía y ya está. O al revés, hace poco también me llegó una paciente con una lesión que venía descrita, porque uno no sabe muchas veces quién te la manda, una lesión de 15 a 20 milímetros para una eventual ISD, y la verdad es que la lesión seguía por detrás de un pliegue y medía como 30 o 40. Entonces yo creo que la respuesta correcta es que siempre uno antes de decir una u otra técnica es hablar con el paciente, plantearle todas las opciones y que en el fondo eso se va a decidir dentro de la misma evaluación, colonoscopía que uno debe hacer. Porque es muy distinto que hay una lesión, por ejemplo, en una ubicación compleja, que lo hemos conversado muchas veces con el doctor Royan, uno logra hacer una evaluación bien, pero una situación compleja en que uno puede hacer un piecemeal, porque obviamente un adenoma con displasia bajo grado, por ejemplo, en un paciente mayor, a una paciente joven que tiene una lesión que podría estar infiltrando, uno se la juega por hacer una resección en bloque que significa una IST. No sé si me explayé más, pero en Sí, el fondo yo creo que es muy importante la evaluación personal de uno en el tipo de lesión. te pregunto Eso. un poco en parte a tu experiencia, porque en la Argentina la gran mayoría de los endoscopistas que hacen aún resecciones de alto riesgo y de lesiones grandes utilizan la mucosectomía en fragmentos, ¿cierto? Utilizando técnicas auxiliares, métodos de vigilancia diferentes, etcétera, pero la realidad es de que muy poca gente hace disección. Por eso te hago esta pregunta sobre tu experiencia, ¿no? Eso, un poco solamente recalcar que quien vaya a hacer la resección debe valorar al paciente y en base a su criterio y su experiencia definir si tiene un alto riesgo de perforación, hacer un piecemeal porque es de bajo grado, y si no, eventualmente me ha pasado también que encuentro que evalúo a un paciente y tiene una lesión que claramente está infiltrando y lo mando a cirugía. Y no le hago absolutamente Mm. nada, lo mando a cirugía, le tomo una biopsia en la parte central donde está más sospechoso, sale un adenocarcinoma infiltrante y se va a cirugía y se evitó una mucosectomía o una ISD o qué sé yo, que sea una innecesaria. De Eso. acuerdo. Doctor, una pregunta práctica. ¿Deja siempre marcado con tinta china esas lesiones extensas? No, no. Eh, Muy buena pregunta. Solamente marco con tinta china en el caso que vea que hay una infiltración evidente, que no sea una fibrosis o una resección, que realmente está mucho más pegado. Pero en general, si yo entro y hay por ejemplo, una úlcera, está sangrando y me parece que realmente está infiltrando, ahí lo que hago es una marcación que un poco comentaba el doctor Rodríguez, son súper importantes que sea estandarizada. En general se describe que tienen que ser al menos 3 puntos, 2 o 3 centímetros proximales a la lesión, nunca en la lesión, y eso, como muy bien decía el doctor, no siempre está estandarizado, pero en general no marco. ¿Puedo Muchas gracias. acotar algo Sí, Sí, claro. sí, sí. sobre el comentario del doctor? El doctor, yo veo que es una persona muy experimentada, pero no todos los endoscopistas tienen la experiencia de él. Entonces, lo que a mí se me surge es pensar
¿Qué le decimos al a la gente joven que recién está comenzando, o los que no tienen tanta experiencia? ¿Marcamos esa lesión? Vuelvo a hacer la pregunta, pero con el concepto de que quizás no todos tenemos una experiencia tan importante como la suya. Entonces, teniendo ese concepto, ¿hay que marcarlas o no? Súper buena pregunta. Un poco recalcando lo que planteé, hay 8 o 10 clasificaciones de pólipo o lesiones del colon, pero la verdad es que hay una que es la que está más estandarizada y más se Buenos ocupa, días. que se Bien, basa en vamos una a, descripción de bien, la vamos. morfología, que es la clasificación de París. No hay que sabérsela, si uno no la conoce bien, al ver una lesión la puede buscar y es muy simple. Y simplemente es una descripción de 3 tipos de pólipos y ese tipo de pacientes debieran ser derivados. ¿A dónde? A un centro en que realmente le parezca que tengan en el fondo la posibilidad de poder evaluarla bien y eventualmente hacer una resección mayor o una ISD. Yo creo que la única, si la función de, digamos, en médicos generales o quienes hacen endoscopías o colonoscopías que no tienen tanta experiencia, es simplemente decir, esto infiltra o no infiltra, o se ve feo o no se ve feo, o el nombre que ustedes quieran, a lo más tomar una sola biopsia en la zona más sospechosa y poder enviar y derivar a ese paciente. Ese va a ser la mejor ayuda que alguien quizás no con experiencia puede hacer con un paciente con esas características. Ujú. Lo que dice Arturo tiene que ver con lo que son los criterios de calidad en colonoscopía, ¿no es cierto? Quien hace colonoscopía tiene que saber sacar pólipos habituales, que son lesiones menores de 2 centímetros, debiera estar capacitado, ¿no es cierto? Y ser capaz de hacerlo. Pero cuando son lesiones que requieren una técnica avanzada, son lesiones mayores, eso también está bien o sea, derivar, es decir, vamos a derivar a un centro de mayor experiencia, vamos a reprogramar el paciente para que lo haga alguien que tenga experiencia en técnicas de resección avanzada. Y eso está estamos manteniendo esos criterios de calidad, digamos, ¿no? Así que lo que vos marcas también, Gerardo, es importante, ¿no? Se está haciendo las cosas bien así. Poder derivar un paciente a otro colega que ya maneje esa técnica, ¿no? Pero el reconocimiento de la lesión, el ser capaz de definir si se reseca con una u otra, como dice Arturo, eso es parte del aprendizaje de todo endoscopista, ¿no es cierto? O sea, el que hace colonoscopia tiene que ser capaz de eso, de reconocer, y para eso está estas clasificaciones y todo el aprendizaje, ¿no? Un comentario ya aquí porque para cerrar la idea, el peor escenario para uno cuando llega un paciente para hacer una ISD es cuando hay una lesión de 20 milímetros y le tomaron 20 biopsias. ¿Me cachai? Ah, Ese es el peor escenario porque una de las biopsias salió positiva y uno entra y hay una cosa que parece un bistec, un trozo de carne y no se entiende nada, está todo pegado y la verdad es que ese paciente la chance se la jugó el endoscopista que tomó 20 biopsias, la chance de poder resecar esa lesión en bloco. Y exacto. complementando con la misma presentación del doctor Zanoni, sobre todo en las resecciones, por ejemplo, en un recto bajo, es muy distinto un paciente que termine en un MILES a un paciente que uno le puede hacer o desde un TAMIS o una ISD y que el paciente se evitó una cirugía mayor. Entonces es importante, yo creo, el tema de que cuando uno no tiene seguridad que una lesión puede estar infiltrando, ese paciente hay que derivarlo. Eso. Y yo creo que es importante establecer un plan, ¿no? En mi opinión, cuando uno hace una colonoscopia y encuentra una lesión, tiene que tener un plan trazado. Y no hacer nada que no crea que puede terminar, porque también no hay nada peor para ese paciente que empieces también una resección y la dejes a la mitad, porque le quitas la chance a quizás otro colega que la puede resecar completa y que le evita una cirugía, cuando la dejaste a mitad, por ejemplo, y queda fibrosis, y después le cuesta a cualquiera sacar ese resto de lesión. Entonces, también es muy importante, en mi opinión, ¿no es cierto?, establecer un plan de entrada y saber si uno va a poder terminar o sea, planificar, saber cuál es la indicación, cuál es la técnica que debiera hacer y saber bueno, que va a poder terminar esa resección, ¿no es cierto? Y no dejar también a medias la misma, ¿no? Ya que el último comentario con respecto a eso también, que antes existía el mito de que uno lo inyectaba y si se levantaba significaba que no infiltraba, pero hoy día hay lesiones que no infiltran, pero tienen un tejido inflamatorio hemoplástico en relación a la lesión más tumoral y el tejido se mantiene pegado abajo, pero no está infiltrando. Entonces, ese concepto que antes el no lifting, uno inyecta y si no se levanta, está infiltrando, tampoco es real.
no es del todo, no hay una correlación 100% o muy alta con respecto a que si pueda estar infiltrando esa lesión o no. Entonces, en esos pacientes también, insisto que lo más importante es una evaluación adecuada de la lesión, ojalá con todas las técnicas que mencionamos en la presentación, y si hay duda, derivar al paciente. Yo creo que es mejor una colonoscopía además que un mal diagnóstico. Eso. Arturo, si no levanta, ¿qué haces en ese caso? ¿No crees que sea una de las lesiones que tienen invasión su mucosa? Pero no levanta bien. ¿Qué hace? Pero es ¿Utiliza que un si, asa no, o es que qué? si lo clásico uno dice, esta lesión le hago una mucosectomía, lo inyecto, no se levantó bien, y uno termina un poco lo que tú decías, sacando por parcialidades, y después la biopsia dice que tenía infiltrada y al final el paciente termina en cirugía. Te digo, porque también nos ha pasado en nuestro grupo que ese paciente terminó en cirugía y después la biopsia salió que era un adenoma con displasia alto grado, un adenocarcinoma intramucoso, era como que la cirugía estuvo de más. Y más importante que el lifting o no lifting, lo importante es la evaluación macroscópica de la lesión. Eso. ¿Pero qué haces tú cuando no levanta bien la lesión? Es decir, lo puedes resecar, pero no levanta. Entonces, ¿qué técnica usas ahí? No se eleva bien. Ese, o que puedes usar en el fondo varias, si realmente te parece que no está infiltrando y no está infiltrando la submucosa y no levanta, en general puedes usar, hay una técnica con asa fría tipo piecemeal para poder resecar toda la lesión porque va a dar igual, porque no está infiltrando. El tema es cuál es tu grado de seguridad de poder decir que esa lesión no infiltra o sí infiltra. ¿Entiendes? Bien, ahí el tipo de asa es importante. El tipo de asa que usas, En, monofilamento, en- multifilamento. Lo ideal, a mí la que me encanta es la monofilamento, que corta literalmente como una mantequilla y uno puede cortar varias veces y puede tener bastante seguridad de que no va a perforar. El gran temor es cuando uno inyecta, por ejemplo, y levanta la lesión, no se levanta bien y uno empieza ya a perder un poco el flap y empieza a resecar por pedazos, termina resecando y tiene mayor riesgo de perforación, de sangrado y de todo. ¿Entiendes? Pero Ujú, insisto que más, perfecto. el comentario iba que más importante que el lifting o no lifting, es importante la evaluación macroscópica de esa lesión, con magnificación, con, digamos, todas las técnicas para no repetirlas de alguien que haga endoscopías avanzadas. Eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, si no, en razón del tiempo, vamos No, muchas cerrando. gracias. Bueno, entonces le dejo al doctor Rodríguez para que dé el cierre de este webinar. Bueno, muchas gracias a los tres disertantes. Disculpas por la cuestión técnica, el detalle técnico. Creo que fueron muy lindas las tres charlas y fundamentalmente yo me quedo con la última parte que fue muy enriquecedor todos los comentarios y las preguntas. Así que bueno, nuevamente agradecido a Endiva por esta convocatoria. Esperemos que se repita, que haya otros eventos donde los hagamos en forma conjunta y que tenga, que creo para nosotros es un criterio fundamental en esta nueva etapa, es que tenga criterio, que tenga una visión federal, que esto llegue a todo el país y que llegue a estos papistas. Veía en el chat que hay mucha gente, había gente del sur, había gente del norte, así que fantástico. Bueno, gracias, buenas noches. Muchas Gracias, Juan gracias. Manuel. Gracias, Gerardo. Gracias, Arturo, por habernos brindado su tiempo. Muchas gracias. Buenas noches y un Muchas saludo gracias a para todos. ustedes. Buenas noches. Hasta Saludos. luego. Gracias. 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 Muchas gracias. Un placer.